Buenos días, alumnos. Mi nombre es la profesora Yolanda Díaz Montes y vamos a hablar en esta programa, nuestra primera sesión, sobre las modalidades formativas y los elementos del derecho laboral. Nosotros lo que queremos lograr con esta primera unidad es que ustedes adquieran conocimientos básicos sobre cómo identificar y comparar las modalidades formativas laborales, así que cómo explicar con sus propias palabras, valga la redundancia, qué es el contrato de trabajo por el cual el Estado protege a los trabajadores, qué beneficios laborales tienen para ustedes y cuál es la obligación del empleador con el trabajador. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a desarrollar nuestro tema. Espero que haya alumnos en línea, ya que tenemos clase a partir de las 8, y vamos a ver cómo nos desarrollamos en este tema. Dispuestos a absorber todas sus consultas, todas sus preguntas, inquietudes dentro de lo que es el ámbito de formación y el tema en sí del curso de legislación e inserción laboral. Vamos a comenzar. Las modalidades formativas, ¿qué serán? Ustedes dirán, nunca hemos escuchado, queremos tener un concepto más amplio, queremos saber para qué se dan. Les comento que las modalidades formativas son los tipos esenciales de convenios que relacionan el aprendizaje teórico con el práctico, mediante el desempeño de tareas de ustedes mismos, programas de capacitación y formación profesional. En ese aspecto, las modalidades formativas no están sujetas a una normativa laboral. Quiere decir eso que no están sujetas a un régimen laboral por nuestra legislación, sino que es una modalidad formativa que ha sido vigente y que cuenta con una ley, que es la Ley de Formación y Capacitación para los estudiantes en lo que corresponde a sus prácticas preprofesionales y profesionales. Y está establecido por un por una ley, 28518, que es la Ley de Modalidades Formativas. ¿Qué nos va a decir esta ley? Comprende a todas las empresas, qué entidades yo puedo solicitar la prestación de mis prácticas preprofesionales, cómo me voy a desenvolver, qué son prácticas profesionales. Las prácticas preprofesionales son las que se desarrollan dentro de la actividad académica, lo podemos hacer dentro del primer, cuarto ciclo y lo hacemos en conocimiento de nuestra institución. Quiere decir que nosotros solicitamos poder realizar nuestras prácticas que se complemente con nuestra enseñanza. Valga la redundancia, podemos decirlo que lo complementemos lo teórico con lo práctico, ya que en el campo de la acción, como lo llamamos nosotros, es diferente implementar en situaciones reales lo que nosotros aprendemos en teoría. Entonces, esta área de formación para capacitación nos va a facilitar eso, el poder aprender cómo nos vamos a desenvolver dentro de nuestro centro laboral, qué tareas vamos a empeñar nosotros como futuros profesionales, cuál es el campo que vamos a llegar nosotros a hacer. Entonces, este reglamento o esta ley está en el ámbito de eso, dirigida a empresas, entidades como público o privada, cuyos trabajadores están sujetos a un régimen laboral de la actividad privada. Y ahora vamos a ver qué son los principios de la modalidad formativa. Principio que establece a la persona como centro fundamental de todo proceso formativo. Si no hubiera persona, no podría haber un proceso de formación, o sea, ¿quién estaríamos capacitando? Por lo tanto, se considera que la persona es el centro fundamental de este proceso de formación de modalidades formativas. También tenemos el principio de igualdad sin discriminación alguna a que tiene derecho toda persona en formación. Quiere decir este principio que todos tenemos igual decisión, igual proporcionalidad, igual beneficios, igual derecho. Nadie puede estar discriminado por falta alguna ni derecho. La Constitución nos avala eso, señores. Que nosotros tenemos derecho a pedir nuestras prácticas o solicitar a una entidad correspondiente a realizar nuestras prácticas preprofesionales y profesionales para el desarrollo más amplio de nosotros. Entonces, ver el horizonte más allá de las escuelas o de las aulas universitarias o las instituciones, poder proyectarnos a futuro y estar en el centro de atención del desarrollo de nuestra carrera. El principio de adecuación, que también lo señala la realidad del proceso formativo para asegurar su calidad y permanencia o pertenencias. La calidad de nuestros profesionales. A raíz de esta ley de formación de modalidades formativas, vamos a poder mejorar la calidad de nuestros estudiantes. Ustedes dirán, pero ¿por qué mejorar la calidad? Porque va a estar complementado dentro del área de prácticas. O sea, vamos a llevar lo que aprendemos en las aulas, todo lo teórico, la enseñanza, y lo vamos a poder implementar en situaciones reales que nuestra mesa necesita. Por ese motivo, en las modalidades formativas da esta capacidad de poder asegurar nuestra calidad y nuestra pertenencia al área que correspondemos. ¿Qué más podemos apreciar de esto? ¿Cómo se clasifican
nuestras modalidades formativas. Nuestras modalidades formativas se clasifican de la siguiente manera. Las clasificamos por del aprendizaje, del predominio de la empresa y del predominio del centro de formación profesional, llámese dentro de las prácticas preprofesionales. ¿Por qué nos irá dentro del aprendizaje? Porque va a la par de nuestra enseñanza, porque va a complementar ese ítem que nosotros tenemos, el aprendizaje con nuestro teórico. Eso va a complementar lo que nos hemos aprendido, los maestros que nos enseñan en la clase diaria que tenemos en los diversos cursos o materias que llevamos. Entonces vamos a poder complementar eso y implementar en situaciones reales en la actualidad. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando realizamos las prácticas en la entidad correspondiente o en la empresa correspondiente. Entonces, a cargo de eso van a estar supervisándonos. Si implementamos, si podemos resolver situaciones reales, necesitamos a la capacidad de afrontar las diversas divergencias o situaciones que enfrenta nuestra empresa o nuestra entidad. Entonces, para eso sirve nuestra práctica profesional o, en pocas palabras, para ese fundamental principio o entidad o relación, vamos a llamarlo así, sirve poder llevar a cabo estas modalidades formativas dentro de nuestra enseñanza. El predominio de la empresa quiere decir que nosotros, en la clasificación que lo embarca, quiere decir que nosotros vamos a estar siempre supervisados por una entidad o por una persona directamente. La empresa muestra el predominio porque va a estar encabezando el inicio de todo nuestro proceso en la preparación profesional o la iniciación de nuestra profesión vamos a estar. El otro principio es que predomina el centro de formación profesional. ¿Por qué? Porque tanto la entidad va a velar o nos va a dar la facilidad de nosotros implementar nuestras enseñanzas profesionales en las aulas, mientras que el centro de capacitación va a velar porque nuestros derechos se cumplan dentro de toda institución, que podamos llegar al plan desarrollado por nuestra entidad, es decir, nuestra casa de estudios, para poder lograr y llegar a completar todo lo que se señala en nuestra área profesional, ya que ahí vamos a poder implementar y dar una parte completa y más amplia de todo lo que hemos aprendido dentro de nuestra carrera. ¿Qué más podemos decir? ¿Hay obligaciones dentro del centro de capacitación? Sí, señores, existen obligaciones dentro de toda esta gama o esta ley que nos han dado. Una de ellas es la que corresponde a las entidades especializadas en formación profesional, la cual va a dirigir, va a planificar y va a conducir a nivel nacional las actividades de capacitación. Quiere decir que esto está programado, no es porque se le haya ocurrido al Estado emitir esa ley de modalidad formativa, sino que tiene todo un proceso de selección y un plan adecuado para cada estudiante o para cada profesional en el área de capacitación. Entonces, también podemos ver que las actividades de capacitación tienen un perfeccionamiento y una especialización de aprendices en el ámbito de sus competencias, así como evalúa y certifica las actividades formativas. Quiere decir que va a haber una evaluación constante en todo el área. No es decir que simplemente me conecto o me contacto en una entidad para poder realizar mis prácticas y terminó ahí la función del centro de capacitación. No, señores, el centro de capacitación va a coordinar con la empresa para poder a ustedes estar vigilándolos, digamos, entre comillas, cómo van desarrollando sus actividades dentro de la empresa, qué área está funcionando, cuál es su implementación, solicitará a la entidad correspondiente, el centro de capacitación, a fin de que informe cuáles son sus actividades mensuales o qué área le han programado, en qué ámbito ustedes se desenvolverán. Entonces, por lo cual, ustedes van a poder tener un control a paso de cómo han iniciado sus prácticas o su carrera profesional. Eso va a evaluar y al final del término de este convenio vamos a poder tener una calificación satisfactoria en la cual les va a tener y les va a servir para experiencia profesional. Entonces, estas son las dos o las más importantes obligaciones que tiene un centro de capacitación. Veamos las obligaciones de la empresa, ya que el centro de capacitación y la empresa siempre van a aparecer dentro de estas modalidades formativas. En la empresa solicitan adoptar y cumplir los planes y programas que rigen de la formación respectiva. Quiere decir, de cada carrera que ustedes tienen, la empresa va a regirse por los planes y programas de formación que le emita el centro de capacitación. Entonces, también podemos ver que proporciona a la dirección técnica y los medios necesarios para la formación laboral en las actividades, materia de convenio. Quiere decir esto que
tanto la dirección técnica y los medios necesarios para la formación. O sea, la empresa va a tener a ustedes que brindarle todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan desarrollarse en el transcurso de su capacitación o de su formación. Es como un trabajador, le van a brindar todas las facilidades del caso para que pueda desenvolverse dentro del área que se le está señalando o se le está asignando. Entonces, como si fuéramos a la guerra. Por ejemplo, si nosotros vamos a la guerra y nos presentamos sin armas, no podemos hacer nada, ¿no es cierto? Lo cual hace la empresa. La empresa le brinda todos los instrumentos, material necesario, incluso los capacita para que ustedes puedan desenvolverse dentro de la empresa y afrontar las diversas divergencias o problemas que tenga la empresa continuamente, ya que diariamente se presentan diversos problemas que hay que solucionarlos y hay que tomar las medidas necesarias para poder salir a flote o darle solución al momento. No es que decir hoy día, señor, no tenemos materia prima en la empresa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a parar la producción? No, señores, tenemos que dar de una vez la solución en el momento. No se puede esperar más, no se puede usar 2, 3 días ni un mes. Se tiene que solucionar ya, porque ya tenemos compromisos contraídos con diversos, digamos, acreedores o deudores. Entonces nosotros como empresa tenemos que cumplir a cabalidad y por el prestigio dejarnos cumpliendo nuestros contratos. Entonces, esas son las proporciones que va a dar la empresa. La empresa va a brindar todo ese tipo de información o todo ese tipo de dirección técnica dentro del área para así poder nosotros formarnos mejor y tener un sentido o una expectativa más amplia de lo que vamos a desarrollar en el futuro nosotros. También podemos ver que tiene que haber un pago por lo que estamos realizando, un pago de que nosotros estamos cumpliendo una actividad determinada. Si bien es cierto, no somos trabajadores estables, pero debemos recibir una remuneración correspondiente. Ahí está normado que nosotros debemos recibir un sueldo mínimo, no menor a eso. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a poder ver y saber que podemos tener un sueldo por la capacitación que nos están brindando. Además, también nosotros podemos ver que hay un otorgamiento de un descanso de 15 días. Tendremos derecho, me preguntaba profesora, ¿es factible que nosotros eh, em, como prácticas profesionales o profesionales tenemos derecho a un descanso, pero si no somos trabajadores? No, la ley nos señala eso, que sí podemos tener un descanso, pero de 15 días nada más. Pasados esos 15 días ya nosotros tenemos que volver a nuestro trabajo. Entonces sí disfrutamos de un beneficio adicional. Otro beneficio que nos otorga las empresas es la subvención adicional equivalente a la medida de económica mensual cada 6 meses o duración continua de la modalidad. Quiere decir que va a recibir un incremento o algo por ahí para poder yo seguir trabajando. Entonces vemos ese ámbito nosotros que podemos darlo. Otro también dice no cobrar suma alguna por la formación. La formación no se cobra, sino es como una pensión. Está establecido que las prácticas profesionales y profesionales son reconocidas en la entidad que uno labora. No es como un centro de trabajo. No quiere decir que si me están pagando yo tengo que cumplir mis 8 horas de trabajo. No, son las horas señaladas de acuerdo al convenio que se ha establecido con la entidad y la prestación de servicios que se está ofreciendo en la empresa por el momento. Otra es incluir los riesgos de enfermedad. Sí, tendré derecho a que me puedan congestionar un seguro, un seguro por accidente. Sí tiene derecho. Mientras el tiempo que esté practicando, ustedes pueden acceder a ese beneficio de salud. Solamente por el tiempo de prácticas nada más. También tenemos que brindar facilidades para que la persona en formación que desee afiliarse facultativamente a un sistema pensionario. Eso también es muy elemental. Nosotros podemos aportar, si estamos sirviendo una remuneración o un sueldo equivalente a las prácticas que estamos realizando, podemos afiliarlo a un sistema de pensiones. Verán, ¿será factible o no será? Sí es factible, podemos escoger. Y ahora, como no hay dos sistemas nacionales de pensiones, sea la pública o la privada, podemos acceder a cualquiera de ellos, ¿no? A futuro. Entonces también eso es una de las ventajas que la empresa nos puede dar. Otra de las ventajas también es emitir cuando corresponde informes que requieran el centro de formación profesional en cursos estudiados, el aprendizaje practicante y pasante o beneficios. No emitir las correspondientes informes. Si yo llevo en la empresa, me mandan capacitación, me mandan perfeccionar ciertos puntos que necesite o crea el empleador correspondiente, entonces yo voy a poder eso informarlo o la misma empresa pondrá en conocimiento del centro de formación que yo estoy llevando a cabo ciertos cursos por necesidad de mercado o porque necesito actualizar, ¿no es cierto? Entonces sí es factible que la empresa me dé. Otro de los puntos también es otorgar el respecto certificado al término del periodo de la formación que se aprecia de las capacitaciones adquiridas y verificar el desempeño efectivo de las labores de la empresa. Quiere decir, así como cuando yo termino de trabajar,
tengo o mi empleador tiene el deber y el derecho y la obligación de emitirme mi certificado o constancia de trabajo, también lo tiene la empresa, de emitirme el certificado o constancia de haber realizado mis prácticas en el horario establecido que señalamos o que se pactó, y también reconocerme el área y el tiempo que he culminado. ¿Por qué? Porque me va a servir para poder convalidar mis prácticas dentro de mi centro de estudios y poder equivaler que ya yo he tenido un año de prácticas preprofesionales o he tenido un año de prácticas profesionales más un año más de profesional, que equivalería a los 2 años que solicitan, ¿no? Que tengamos nosotros unas prácticas para poder convalidar nuestro último ítem en este aspecto, que es sacar nuestro título. Entonces, sí se da. ¿Qué más podemos decir? Si tenemos las obligaciones del centro de trabajo, tenemos las obligaciones de la empresa, que ya las hemos señalado. Ahora vamos a decir cuáles son las obligaciones del centro de formación. El centro de formación tiene obligación de planificar y desarrollar programas formativos que correspondan a las necesidades del mercado laboral con participación del sector productivo. Quiere decir esto que el centro de formación tiene que ver la situación actual para poder realizar programas formativos. Las empresas que más necesitan en la actualidad, ya no solamente colocarnos en entidades públicas, sino también en empresas que necesitan nuestra participación, necesitan, digamos, jóvenes que recién están saliendo de estudiar para poder capacitarlos dentro de las empresas y poder proyectarse a un futuro mejor, ¿no es cierto? Entonces, esta es la obligación del centro de formación, capacitarlos más que todo. También dice que dirigir y conducir las actividades de formación de capacitación, perfeccionamiento y especialización del beneficio en coordinación con la empresa. Quiere decir también, señores, que dentro de las obligaciones del centro de formación va a estar la forma de capacitar de la empresa y del centro de capacitación. Ambos van a dar de la mano para poder lograr un plan específico y que pueda poderse pronunciar dentro de nuestro practicante, llenar todas sus expectativas. Entonces, ellos dos van a trabajar continuadamente para poder lograr un plan estratégico. Si también hablamos de la supervisión y evaluación y certificar las actividades formativas, quiere decir que van a supervisar si es continua nuestra actividad, si la empresa nos está dando todos los beneficios que corresponden para poder desarrollarnos dentro de ella. Entonces, el centro de capacitación va a estar velando por la formación de nosotros ahí, va a estar vigilando, ¿sí? Constantemente viendo si se nos está capacitando, si estamos desarrollando actividades correspondientes a nuestros estudios o si no estamos haciendo otro tipo de área. En el caso que estuviéramos en una área que no nos corresponde, pero nos estamos desenvolviendo, podríamos ver cómo es su funcionamiento, cómo se desarrolla, si puede ser una persona capaz de desenvolvimiento y poderse desarrollar en el área que la empresa lo ponga. Eso también es otra actitud. No por el hecho de estudiar administración de empresa me voy a poner a trabajar solamente con el administrador o la oficina del administrador. No, señores, tenemos que ver el área de recursos humanos, el área de marketing. Tenemos que tratar de desenvolver nuestro desarrollo profesional en la área que la empresa crea conveniente la necesidad y que nosotros podamos desenvolvernos ahí paseantemente sin necesidad alguna de decir, no, señor, yo he estudiado una cosa y no puedo estar haciendo otra. Esas tres oficinas tienen en relación en sí con nuestra carrera de administración. Entonces, nosotros tenemos que desenvolverlo de acuerdo a lo que nos señala la empresa o la necesidad de la empresa, ¿no es cierto? Otra de las obligaciones también es coordinar con la empresa el mecanismo de monitoreo y supervisar las actividades que desarrollan en beneficio. ¿Por qué el mecanismo de monitoreo? Porque yo tengo que comunicarle a la empresa como centro de capacitación o centro de formación cuál es el mecanismo o el plan que tienen ellos trazados para los practicantes o las prácticas que se van a realizar, qué capacidad le van a dar, qué actividades y qué beneficio va a surgir entre ellos. Los beneficios que van a hacer, que lo van a beneficiar, que lo voy a capacitar constantemente, que se va a realizar actividades de capacitación, voy a indicarle que le voy a variar cada 2 o 3 meses en ciertas áreas dentro de mi empresa para ver cuál es su desenvolvimiento y en qué área el señor o el estudiante se desenvuelve mejor. Entonces, eso va a coordinar el centro de capacitación con la empresa. Hasta ahí hemos hablado de lo que significan las modalidades formativas, en sus conceptos, sus obligaciones con el trabajador, la protección del Estado, los elementos esenciales de esta modalidad formativa. Ahora nos toca como siguiente punto hablar sobre qué son el contrato de trabajo o qué es un contrato de trabajo. Ustedes me dan, profesor, el contrato de trabajo es cuando una persona se presenta un trabajo, lo suscribe en la necesidad de la empresa y suscriben su contrato.
¿Es algo más? ¿Es una relación? ¿Lo señalo yo como un trabajador o como el dueño de la empresa? ¿Lo señalo como un contrato? Vamos a ver qué nos dice este tema del contrato de trabajo. Vamos a lograr entender un sentido más amplio, más contexto y más, más práctico para nosotros, que nos sea más factible de poder diferenciarlo o definirlo en pocas palabras. Entonces digamos que el contrato de trabajo es un acuerdo voluntario entre el trabajador y el empleador. El trabajador somos nosotros, el empleador, el dueño de la empresa o mi jefe directo. Entonces, para intercambiar actividades, subordinación y remuneración. ¿Por qué dirá actividades, subordinación y remuneración? Porque siempre el trabajador va a estar sujeto a la supervisión de un superior. Supervisa y le señala las actividades que va a realizar. Y en un contrato de trabajo tiene que haber tres requisitos: la prestación de servicio, la subordinación y la remuneración. La prestación de servicio es la actividad que yo voy a prestar en la entidad o en la empresa. La subordinación es que voy a tener un jefe directo que me va a ordenar y me va a señalar las actividades que yo voy a realizar dentro de la misma empresa. Y por la actividad y por el servicio que estoy prestando, voy a recibir ¿qué? Un pago o una remuneración acá, ¿cierto? Esos son los tres elementos principales que abarcan un contrato de trabajo. Entonces, digamos que un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre el empleador y el trabajador. De por medio habrá una remuneración pagada por el trabajo realizado, ¿no es cierto? Muy bien, entonces en esa parte nos quedó muy claro que era el contrato de trabajo. Entonces también el contrato de trabajo, digamos, que da inicio a una relación laboral. ¿Por qué? Porque se crea un contrato de trabajo. Al haber estos tres requisitos esenciales, que es la prestación de servicio, la subordinación y la remuneración, estamos hablando de un contrato de trabajo. Si faltara uno de estos tres elementos esenciales, estaríamos hablando de un contrato de locación de servicios o de un contrato, o digamos así, un trabajador independiente, el cual no reúne los tres requisitos para poderlo reconocer como un contrato de trabajo. Seguimos generando también un conjunto de derechos y obligaciones para el cual el trabajador tiene. Sí, señores, en todo contrato de trabajo hay derechos y obligaciones, tanto para el trabajador como para el empleador. Todos los dos, la ley les faculta y les brinda los deberes o los respalda a los dos, en todo caso. Pero también tiene que estar señalado dentro de mi contrato de trabajo. Por ejemplo, si yo dentro de mi contrato de trabajo pacto el pago a mi trabajador, señalando que le voy a pagar y le voy a reconocer horas extras solamente en el contrato, pero en la práctica, es decir, en la vida real, no lo estoy haciendo, estoy incumpliendo una parte de mi contrato. Por tanto, tengo que, si mi contrato es acuerdo de voluntad, si mi contrato genera obligaciones y derechos, tenemos que hacer cumplir al empleador lo que está señalado en nuestro contrato. No es el simple hecho que lo ha dejado escrito y no lo va a llevar a efectuar. No, señores, tenemos que ejecutar nuestro contrato tal y cual como está. Otra de las cosas es que señala el empleador en una de las cláusulas de nuestro contrato y dice: el trabajador no puede faltar injustificadamente a su centro laboral, y lo cual, si se efectuara, si la siguiente falta sin justificación alguna, no se le pagará el día o no se le concederá. Esto también es otro beneficio o otro deber que tiene el trabajador con el empleador, de indicarle que por motivos laborales o por motivos de causa o fuerza mayor no puede asistir ese día a trabajar, pero lo está justificando. Primero lo puede hacer vía telefónica, después lo puede hacer vía documento ingresado por mesa de partes de la misma entidad, pero ya obra la justificación, ¿no es cierto? Entonces, por el simple hecho de yo justificarlo, estoy cumpliendo con mi deber de trabajador de poner en conocimiento a mi empleador. Otro de los casos que dice que si pasados los 6 meses usted encuentra un trabajo, tiene el deber de, anticipado de poderlo señalar o ponerlo en conocimiento al empleador durante los 30 días del mes. Ahora, si me dicen, he encontrado un trabajo, profesora, pero lo que pasa es que tengo que estar ya. Me presenté hace tiempo y me han llamado, y ahorita estoy trabajando en otro sitio. Pues haremos el trámite correspondiente para solicitar las dispensas del caso a nuestro empleador, que nos exonere de los 30 días y nosotros podamos presentarnos en el otro centro laboral. Es decir, si me sucede este caso, yo puedo cursarle una carta a mi empleador solicitando, presentando mi carta de renuncia y señalándole que me exonere de los 30 días que señala la ley. Con lo cual yo ya quedo cumpliendo mi deber de comunicarle a mi empresa la acción que voy a tomar, ¿no es cierto? Entonces estamos todos cumpliendo nuestros deberes y derechos dentro del contrato, por lo cual no hay ninguna reclamo de mi empleador y no puede accionar en contra mía tampoco, ni yo en contra de él, porque estamos finiquitando todo de acuerdo a ley, o estamos terminando nuestro contrato de acuerdo a ley. Esos son los ejemplos dentro de un contrato de trabajo que podemos dar al inicio.
La clasificación o los ejemplos que podamos dar dentro del contrato de trabajo, perdón, son diversas, son amplias, son gamas. Nuestra gama es demasiado amplia y nuestro sistema jurídico está respaldando de una manera muy eficaz en la actualidad a todos los trabajadores. Aparte también existen modificatorias y nuevos reglamentos legales que están dando más beneficios laborales que corresponden. Entonces vamos a seguir explicando. Ahora nos tocaría qué es la clasificación. ¿Cómo clasificaríamos nuestros contratos? Bueno, nuestros contratos los clasificaríamos como clasificación legal, que son los contratos de trabajo de acuerdo a su duración por el tiempo indefinido y por cierto tiempo o por obra de servicios determinada. En forma verbal o escrita, por el carácter de la relación de trabajo, que sea individual o colectivo. Vamos a detenernos acá un poco. Por el tiempo de servicio o de forma indefinida o por trabajo determinado. Quiere decir, por el tiempo de servicio es que yo puedo firmar un contrato de trabajo por un tiempo determinado. Puede ser un año, puede ser 2 meses, puede ser 3 meses, puede ser 2 años. Y cuando nos referimos a la forma que fuese verbal o escrita, se recomienda que sea escrita, porque tengo un medio o fehaciente o una documentación en la cual yo puedo probar mi vínculo laboral con el empleador. Si es verbal, no se considera mucho. ¿Por qué? Porque no hay dónde probarlo o cómo señalarlo. Entonces es mejor que se dé por escrito todo. En lo que corresponde por el carácter de relación que sea individual o colectiva, pues individual se refiere a la persona sola, colectiva es la representación que hace el sindicato de todos los trabajadores. Esos son los pactos, los famosos pactos colectivos que se suscriben con el empleador. Entonces, de eso se refiere con la relación individual o colectiva. O sea, nuestra clasificación legal lo podemos dar en forma individual o puede ser nuestro sindicato en representación del secretario general que vaya a hablar con nuestro empleador y pidan mejoras laborales y salariales. Entonces, ellos van a pactar un convenio colectivo. ¿El cual se tiene que dar cumplimiento? Sí, se tiene que dar cumplimiento. Es como un contrato de trabajo. Es un acta de acuerdo de que se sientan ellos en la mesa a pactar cuáles son las necesidades del trabajador y cuáles son las necesidades de la empresa. En esa acta va a estar implementada para ambas partes. Los convenios, o sea, los deberes y derechos, igual que un contrato de trabajo, va a ser para ambos. Entonces, si llegan a un acuerdo, se suscribe esa acta de convenios colectivos, ellos tienen que respetar los convenios que se han dado, tanto el trabajador como el empleador. A eso es a lo que se refiere el carácter de la relación. También tenemos acá que se refiere a los contratos estacionales o temporales que corresponden a los trabajadores que solo duran una parte del año y a los trabajos ocasionales. En los trabajos ocasionales son por tiempo, por actividad determinada, por campaña o por producto saliente al mercado o por festividades, llámese fiestas patrias, llámese Navidad. Que la mayoría de empresas contratan a los empleadores para poder trabajar en ese tiempo por 15 días, por un mes, ¿no es cierto? Pero es un horario especial porque es recorrido. Quiere decir que el horario que ellos pactan no es de 1 a 8, no es de 8 a 4 ni nada. Es de 8 de la mañana a 12 de la noche que se cierran las tiendas, ¿no? ¿Pero tienen un incremento adicional? Sí, porque ellos pactan un incremento adicional. De acuerdo al monto que llegan, puede ser por ventas, aparte del sueldo mínimo que van a pagar, o por lo que está realizando las cotizaciones respectivas, ¿no? Entonces ya es internamente que el empleador y el trabajador pacten ese monto para que puedan este, continuar un vínculo o iniciar un vínculo laboral solamente por ese tiempo. Usted me da, profesora, pero ¿tendrá derecho a un beneficio laboral? No, porque es establecido solamente el tiempo, ¿ya? Una vez cumplido ese tiempo de 15 días o un mes, termina su vínculo laboral y termina cualquier beneficio o representación o responsabilidad que tenga la empresa con el empleador, por lo cual ahí se termina toda relación laboral. Claro que sí, pagándolo lo que corresponde, ¿no es cierto? En eso sí estamos de acuerdo todos. También digamos que responde a circunstancias accidentales de la empresa. La empresa por reestructuración a veces necesita contratar personal. ¿Y qué va a hacer? Unos contratos situacionales o por accidente de la empresa. Ha perdido mercadería, tiene que hacer reducción de personal, pero la carga le ha aumentado. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Buscar trabajadores por un tiempo determinado también o contratar por un tiempo determinado. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros nuestra clasificación legal. Ahora vamos a ver contrato por tiempo indefinido. ¿A qué se le denomina contrato por tiempo indefinido? ¿Por qué se le llama así? Digamos que es por tiempo indefinido el contrato por excelencia cuando un trabajador labora sucesivamente con un mismo empleador. Es decir, yo comienzo a trabajar en el año 2003, realizo actividades de administración,
en el área de administración. Entonces firmé mi contrato por un año, lo renovaron un año más y hemos seguido trabajando. Llevo más de 4 años trabajando. Entonces mi duración es indefinida porque si bien es cierto yo tenía establecido un contrato, una fecha límite, pero el empleador ha querido contratarme nuevamente, me ha vuelto a extender mi contrato de trabajo. Entonces es indefinida porque no tengo un tiempo limitado. No tengo un tiempo o solamente por el simple hecho de que tácitamente me lo da como continuidad. Entonces lo tengo como probar. Después también dice, existen entre ellos un contrato de trabajo por tiempo indefinido, ya lo hablamos. El contrato de trabajo por tiempo indefinido constituye pues la regla general, porque corresponde a la realidad continua de la presentación de labores. Es decir, que si al 2014 que estamos ahora, desde el 2013 vengo realizando las mismas labores que a un principio, pues quiere decir que es continuo mi trabajo, que no he cambiado de forma de trabajar. ¿Y cómo lo puedo probar? Por diversa documentación que yo tengo y me pregunta en el caso que yo llegue a juicio por reconocimiento laboral, el juez me indica o me solicita que señale qué actividad yo realizo dentro de la empresa. Entonces me va a decir, a ver usted señora, señáleme las actividades que venía realizando desde 2003 a la actualidad en la entidad. Yo voy a indicar, mis labores son en el área de administración y me encargo de supervisar al personal, por decirlo así. Desde esa fecha vengo realizando las mismas actividades en la misma empresa. Entonces ahí el juez va a tener la certeza que existe una continuidad, por lo tanto su contrato no debe ser indefinido. Entonces le da la potestad de su naturaleza y apreciar la naturaleza del contrato en los casos que sea dudoso, porque a veces demandan por reconocimiento laboral, pero no pueden probar que han estado más de 5 o 7 años trabajando en la empresa y realizando las mismas actividades en la actualidad. Entonces, si el juez ve eso, que no puedes cómo probar, no hay un medio probatorio fehaciente, entonces es dudosa su decisión. Entonces, la naturaleza no se puede discutir de esa forma, sino como con documentación idónea y con la pregunta que se le hace al trabajador acerca de la actividad que realiza. Entonces, por ese tiempo, entonces diríamos que un contrato a tiempo indefinido es cuando el trabajador realiza actividades desde el inicio a la actualidad, las mismas actividades que vienen desenvolviéndose hasta ahora, ¿no es cierto? A eso podríamos llamarle un contrato indefinido. Ahora también tenemos un contrato de duración limitada. ¿A qué se le llamará contrato de duración limitada? El contrato de duración limitada es aquel, vamos a, es aquel que su duración, su mismo nombre dice, limitada. Lo son en razón al tiempo de duración de convenios conforme a la naturaleza del trabajo que hace que esto solo dure una parte del año. Por la necesidad temporal del servicio para intensificar temporalmente la producción o cuando los trabajos correspondan a circunstancias accidentales. ¿Accidentales por qué? Me dirán, pero profesora, ¿por qué circunstancias accidentales? Porque a veces la empresa tiene situaciones accidentales que le impide poder contar con más trabajadores, entonces toma la opción de contratar por un tiempo determinado nada más de la empresa. Entonces quiere decir, en este contrato de duración limitada, quiere decir que nuestro contrato tiene un inicio y un fin. O sea, termina la actividad y yo termino el vínculo laboral con la empresa. Por eso dice limitada, está supeditada a un plazo establecido tanto por el empleador como el trabajador. Quiere decir que ambos están de acuerdo al momento de suscribir este contrato, que solamente su contrato va a tener un tiempo determinado, no más allá del que está señalado en el mismo contrato. Eso es lo que quieren señalar en un contrato de limitación. Ahora vamos a hablar de un contrato por cierto tiempo. Esos contratos por cierto tiempo, ¿qué serán? Es casi parecido a la limitada, pero dice que los casos en que se puede celebrar están limitadamente a los señalados por ley. Entonces, los contratos de trabajo celebrados por cierto tiempo, fuera de estos casos legalmente permitidos o para hablar las disposiciones del trabajo, consideran hechos por tiempo indefinido. A veces estos contratos por tiempo indefinido no sirve lo establecido por la ley. Por eso dice que están fuera del ámbito legal, porque no les ampara al trabajador ningún beneficio que la ley señale. Porque como es por cierto tiempo, solamente puede ser 15 días, puede ser 20 días, pero hay un contrato en el cual el empleador toma la iniciativa de poder
Debemos salvaguardar su derecho en no incluir más allá de lo que haya. Simplemente le pone el término de contrato por cierto tiempo y él no tiene responsabilidad con el trabajador de poderle suscribir contrato a plazo indeterminado ni darle los beneficios que señala la ley. Entonces, por eso el empleador se brinda de esta forma el no poder cumplir con los derechos que corresponden de acuerdo a la ley. También termina la responsabilidad por la parte de llegada al plazo convenido. ¿Qué quiere decir? Una vez terminado los 15 días, ya no existe ningún vínculo entre el empleador ni el trabajador. Entonces se libra de responsabilidad. También vamos a hablar del contrato de obra de servicio. ¿Qué será de obra o de servicio determinado? Es por la actividad que se realiza. Esos contratos de trabajo deben redactarse por escrito y solo pueden celebrarse cuando le exija la naturaleza del trabajador. Tiene lugar generalmente en la industria o en la construcción. Es decir, si yo contrato a un maestro de construcción para que me construya el segundo piso de mi casa, el maestro me dice, señora, en 5 días yo termino, no, perdón, en 5 meses yo termino de construir todo el segundo piso. El compromiso en este caso del maestro constructor, es de construirme todo el segundo piso, dejarlo habilitado para poder habitarlo. ¿Cuál será el compromiso mío como contratante? El compromiso mío como contratante será de poder darle todo la materia prima para que él pueda hacer la construcción, es decir, materiales que necesita. Yo lo voy a abastecer de todos los materiales. Ahí en el contrato vamos a pactar cuánto es el plazo, qué tipo de material y el cobro por el trabajo realizado. Entonces vamos a ver que van a estar ambos amparados por ley. Una vez terminados los 5 meses, él me entrega la obra terminada, concluida como hemos pactado en el contrato, ya no hay ninguna relación con entre constructor y yo como persona contratante. Entonces se termina nuestro vínculo laboral al momento de él entregarme la obra realizada. A eso se le llama un contrato de obra o de servicio determinado. Vamos a ver el otro tipo de contrato. Nos tocaría ahorita el contrato de trabajo por temporada. ¿A qué se denominarán contrato por trabajo por temporada? Entonces se les denomina contratos de trabajo estacionales o por temporada, relativos a trabajos que por su naturaleza son durante un par de años. Estos contratos tienen lugar principalmente en los trabajos de la siembra, corte y recolección de productos agrícolas, cuyos cultivos se realizan en ciertas estaciones o temporadas del año. Cosecha de cultivo. Cosecha de cultivo, el agricultor señala las cosechas de cultivo. Entonces, por ejemplo, temporada de maíz, yo contrato personal para que pueda hacer la cosecha del maíz. Entonces, en cualquier etapa del año yo ya tengo señalado, o los agricultores saben qué tiempo es la cosecha de cada producto. Entonces, bueno, una vez terminada la cosecha, puede ser 15 días o un mes, yo termino el vínculo laboral con el agricultor. El productor con el agricultor termina su vínculo entregado. No nace ninguna relación laboral, no nace ningún reconocimiento, simplemente se le paga por el servicio prestado, nada más. No existe responsabilidad entre ellos, entonces puede ser 4 meses, puede ser más que extienda, de ese cultivo puede pasar a otro tipo de cultivo. Es la relación que tenga con el empleador y la necesidad que ellos crean conveniente para poder contratar. Eso es un contrato por temporada. El contrato de trabajadores estacionales de la industria azucarera también viene a ser el mismo beneficio. Es indefinido porque es de acuerdo a la necesidad del tiempo de poder realizar la actividad que corresponde. Entonces, igualito, si es por temporada estacional de azucarera, la industria azucarera va a contratar ¿para qué? Para la cosecha, la azucarera va a ser para poder distribuir la distribución en masa del azúcar. Entonces tienen que hacer todo ese trámite y necesitar personal adicional con el que ya cuenta. A eso le llamamos un contrato estacional. Y aquí llamaremos con trabajadores eventuales. Llamaremos en los contratos de trabajadores eventuales si tienen lugar en las ocasiones de trabajo que tienen por objeto intensificar temporalmente la producción o responder a circunstancias accidentales de la empresa, o cuando la necesidad del trabajador cesa por cierto tiempo, termina sin responsabilidad para las partes con la conclusión del servicio si ocurre antes o de los 3 meses o contados del inicio del contrato. Acá vamos a detenernos acá un poco y vamos a señalar lo siguiente. Si bien es cierto que dice que el trabajador eventual, sea móvil o ocasional,
tiene lugar en ocasiones por objeto intensificar la temporada de producción. Quiere decir, cuando yo quiero sacar un producto al mercado, voy a solicitar personal para contratar, para que me haga la promoción, para que se dé a conocer, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver un contrato que termina sin responsabilidad. Una vez promocionado o ingresado el producto al mercado, tendré que 15 días o un mes para promocionarlo. Terminado ese mes o 15 días, yo termino mi vínculo laboral con el trabajador. ¿Por qué? Hemos suscrito un contrato eventual, solamente para expansión de producto. Siempre tienen que tener en cuenta ustedes que en los contratos debe estar especificada la modalidad que vamos a realizar y por el tiempo. Esos dos incisos principales deben estar dentro de nuestro contrato. Ahora vamos a ver el contrato de trabajo por equipo, dice acá. Es el que está señalado por los jefes o autoridad o dirección sobre uno de más trabajadores. Quiere decir el supervisor, es el contrato por equipo. O sea, en el caso de Telefónica, cuando sale a hacer propaganda, sale a hacer, perdón, venta de nuevos móviles celulares. Entonces, en cada zona o en cada distrito va a estar un supervisor a cargo de 20 o 50 personas. Es un contrato de patrimonio. Y él va a estar de acuerdo a la empresa solicitando un límite o un monto establecido por la empresa que él debe vender con su grupo de 40 o 20 personas. Entonces van a estar establecidos. Entonces digamos que el contrato de trabajo por equipo va a estar a cargo de una autoridad o dirección sobre uno de más trabajadores. Quiere decir, en este ejemplo que estamos dando, es un supervisor a cargo. ¿Qué vamos a hacer? Trabajo bajo la dirección e independencia del empleador. Son a la vez intermediarios y trabajadores. El propio código reputa por tiempo indefinido el contrato de trabajo de los trabajadores, dice acá, vamos a ver, de los trabajadores pertenecientes a cuadrillas que son intercambiables entre varias obras a cargo del mismo empleador. Igual, también podemos ser un supervisor de construcción o un ingeniero que está dirigiendo una obra. Él ha contratado a sus capataces, ha contratado a sus obreros para que puedan ayudarlo a gestionar la obra, ¿no es cierto? Es lo mismo, va a estar dirigidos por alguien, va a haber una supervisión directa. Entonces, a eso llamaremos un contrato de equipo. En esas modalidades de trabajo estamos quedando claro que existen diversidades y hay una gama de modalidades para poder el empleador contratar y siempre poder romper o señalar un vínculo laboral diferente, ¿no es cierto? Entonces, por esa parte nosotros ya estamos de acuerdo. Vamos a ver ahora cuáles son los contratos sujetos a modalidad. Llamamos los contratos sujetos a modalidad, que pueden celebrarse cuando así lo requiera las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa. Así como lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar, una obra que se va a ejecutar. Pueden celebrarse estos contratos las empresas privadas, así como las empresas del Estado, observando ciertos requisitos dentro de lo que limita el Estado, ¿no es cierto? E instituciones públicas cuyos trabajadores estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada. ¿Qué más nos dice los contratos sujetos a modalidades? Nos dice esto, o sea que podemos ser por entidades públicas y privadas. En las privadas no hay ningún problema, en las públicas sí tiene que tener ciertos requisitos que la ley señala para poder contratar este tipos de modalidades, ¿no? Porque no es el hecho que yo tenga un trabajo, un contrato y lo voy a contratar por la forma que yo quiera, ¿no? Tengo que estar regido en lo que corresponde a entidades públicas, regido a las normativas o a las leyes que me señalan y me piden requisitos esenciales para yo poder contratar. No es solamente el hecho que yo necesite, yo voy a contratar en el Estado, yo voy a contratar 2 personales, no tengo plaza vacante, ¿cómo voy a contratar? ¿Cómo voy a sugestionar yo su remuneración si no tengo establecido una plaza vacante? Por eso dice que las entidades privadas, públicas, tienen que estar sujetos a las modalidades normativas y la formación legal que solicite el Estado que señale, valga la redundancia. No sé si han visto las convocatorias públicas. Tiene que salir una convocatoria para que las empresas o entidades públicas puedan convocar a los trabajadores correspondientes. De acuerdo a eso se lleva un concurso público señalando mérito público, porque quiere decir que tiene conocimiento a nivel nacional, y se ponen en plazas dispuestas a lo que necesita cada entidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso señala que debe haber un control o debe estar establecido de acuerdo a ley para poder contratar el Estado. Vamos a hablar también de los tipos de contratos que hay. Ahí existen contratos por su naturaleza, temporal o accidental, y por su obra y servicios.
Lo que corresponde a su naturaleza temporal es el inicio de una actividad, es una nueva actividad del mercado o es una reconvención de la empresa. Inicio de una actividad quiere decir que un contrato por tiempo es por actividad determinada. La empresa se recién está formando y necesita personal para poder trabajar ellos por un tiempo determinado. Es una nueva actividad que se está realizando en la empresa. Y por necesidad del mercado, el mercado solicita que yo contrate. ¿Por qué? Porque no me abastezco con mi personal que tengo, sean 20, 10 trabajadores. Necesito yo poder contratar más personal. Por eso se pone siempre en el contrato por necesidad del mercado. ¿Que puede ser sustituido ese contrato por necesidad de mercado por tiempo limitado? Sí, lo puede hacer, pero ya se queda a conciencia o a conocimiento del empleador que él pueda modificar el contrato o hacer suscripción de otro contrato diferente a plazos más largos, ¿cierto? Entonces, también hablamos de contrato por necesidad del mercado. La necesidad del mercado quiere decir que yo como empresa necesito más trabajadores o más factor humano para poder completar mi meta del mes o poder completar algún trabajo que no me alcance con los trabajadores que tengo. Entonces, la necesidad del mismo mercado a mí como empresa me hace contratar personal. Y los contratos por naturaleza es accidental, llamamos así, a los contratos ocasionales, suplencia y emergencia. Ocasional también es por un tiempo determinado, entonces dentro de esta naturaleza accidental es por un tiempo determinado. El contrato por suplencia también, voy a suplir al titular por el tiempo que él solicite su licencia. Quiere decir que voy a suplir, profesora, por ejemplo, vamos a dar esto, contrato de suplencia por maternidad. La persona que es ese trabajador interminado solicita su contrato de suplencia. ¿Qué hace la entidad? Va a buscar un reemplazo por el tiempo de 3 meses para que pueda suplir en su plaza, que tenga el mismo perfil, o sea, que sea compatible a la persona que está dejando el cargo por suplencia. Entonces voy a poner y esa persona va a recibir todos los derechos o los beneficios que tiene el principal. Y me dirán, ¿pero por qué? Si solamente es por suplencia. Porque por los 3 meses que está supliendo, está asumiendo una plaza. Y esa plaza tiene beneficios laborales y es un trabajador estable. Por lo tanto, la persona que supla o que vaya a esa plaza va a tener los mismos derechos que el titular. Entonces, a eso se le denomina un contrato por suplencia. Y los contratos de emergencia hablamos porque la necesidad es parecida al contrato de necesidad de mercado, que se da al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo una emergencia, en el caso de las cosechas que estamos hablando, temporalidad, ¿no? Entonces, yo tengo una emergencia y me falta, he tenido una emergencia en mi cosecha, por lo cual voy a necesitar yo contratar personal. ¿Se puede hacer? Sí. Tengan en cuenta que cada tipo de contrato va a tener su denominación, no simplemente va a ser señalado como un contrato laboral, sino el contrato tiene que estar especificado qué tipo de contrato es, qué relación y por el tiempo definido. Todos los contratos van a ser así. Acá el contrato por obra y servicio determinado. Determinado es hasta el tiempo que se van a dar. Intermitentes por temporadas. Termino una obra, sigo otra obra. Y por temporadas, igual, la temporada puede ser el mes de enero, de diciembre a marzo. Me voy a dedicar a cierta actividad, fabricación de helados, que por temporada no es común. Entonces, por esa temporada, el empleador o la empresa va a contratar por 3 meses por el periodo de verano, por 3 meses o 4 meses por el periodo de invierno, por 3 meses o 4 meses por el periodo de otoño. Y así sucesivamente. La modalidad la va a escoger el empleador para poder adecuar. No es que el trabajador diga, yo voy a escoger mi modalidad. No, porque el empleador va a tildar los parámetros por qué tiempo y de acuerdo a qué necesidad te está contratando. Entonces, hasta ahí vamos a ver nosotros las diversidades. Hemos visto las modalidades formativas, estamos viendo las clases de contrato. Nos ha dado un sentido más amplio, ¿no es cierto? Vamos a ver también qué es la indemnización por despido injusto en caso de contrato de trabajo indeterminado. Si yo ya adquirí el término contrato indeterminado, quiere decir que tengo todos los beneficios laborales, la ley me respalda y mi empleador tiene el deber y el derecho y la obligación de cumplir con todo lo que señala la ley, ¿no es cierto? Entonces ustedes dirán, pero profesora, en todo caso, ¿por qué existe indemnización por el despido injusto? Porque yo, si he sido despedida injustificadamente, tengo el derecho de poder accionar legalmente, vale decir, el derecho de demandar por un despido injustificado, el derecho de solicitar una indemnización por el daño sufrido, ya que mi empleador nunca me puso en conocimiento que me iba a despedir. A eso se le llama injustificadamente. Sin razón alguna, sin yo tener una falta, sin yo tener amonestaciones, me ha despedido. Eso es injustificado. No hay una causa específica que señale dentro de mi contrato que yo haya incumplido.
Entonces, ¿qué hace? Yo le pido, mediante una demanda de indemnización, el reconocimiento de la falta cumplida. Se me va a pagar los 4 o 5 meses que he dejado de percibir, más los intereses que señala la ley. A eso se le llama un despido injustificado dentro del contrato de trabajo indeterminado. Ahora vemos la indemnización por despido injusto en el caso del contrato de modalidades. En el caso del contrato de modalidades es diferente, porque hemos dicho al principio que las modalidades formativas no están sujetas a un régimen laboral. Entonces, el despido injustificado es que tanto la empresa como el centro de formación han debido tener en cuenta el motivo por cual injustificadamente me están retirando de mis prácticas profesionales. ¿Tendré algún beneficio? Sí. ¿Tendré algún inconveniente? ¿Existirá dentro de esta modalidad de indemnización por despido injusto? Si bien es cierto, hemos dicho desde el inicio que en las modalidades no hay un despido, no hay una relación laboral directa, pero sí se hace una actividad determinada, entonces tendremos que tallar y llevarlo a un contexto más amplio. Yo, si bien es cierto, estoy realizando mis actividades o mis prácticas profesionales, pero a raíz de eso estoy recibiendo una remuneración por el trabajo realizado. Entonces, mi empleador, en este caso la empresa, tiene el deber de asignarme o si me está revocando mi convenio de formación profesional, indicar a mi centro de capacitación por qué motivo lo está haciendo. Entonces ya no sería ¿cómo se llama? Responsabilidad mía, sino ellos tienen que reconocer el motivo, ya que yo he suscrito un año de prácticas profesionales. Entonces tienen que indicar el despido o el término de mis prácticas tiene que ser justificadamente señalado y así yo poder pedir la indemnización que corresponde, ¿no es cierto? Entonces, hasta este punto nosotros hemos hablado de la primera unidad, que es las modalidades formativas, laborales y contratos de trabajo. Espero haber llenado algunas expectativas de ustedes, alumnos, y estoy dispuesta a esperar todas sus preguntas e inquietudes que tengan al respecto. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Siempre tuve ganas de acercarme, de encontrarme con